Ahí está. Bien, pues damos gracias al Señor por permitirnos nuevamente estar en esta noche. Voy a extender aquí. Y bien, la parábola que corresponde en esta noche es precisamente la parábola de el hijo pródigo. El hijo pródigo que eh, comentamos brevemente la semana pasada y dijimos que precisamente el hijo pródigo formaba parte de tres eh, enseñanzas o de una trilogía, precisamente en donde vimos la semana pasada, el miércoles, la oveja perdida en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7. Vimos la moneda perdida en Lucas capítulo 15, versículos del 8 al 10. Y hoy corresponde precisamente la parábola de el hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y una de las cosas que veíamos anteriormente, o hemos visto también anteriormente, es que precisamente cada una de estas parábolas nos enseña, nos ilustra, nos muestra cómo podemos perder el reino. En la primera parábola de la oveja perdida nos enseñaba que la ignorancia, y aunque en las tres está ligado algo de todo, ¿verdad? Básicamente en la primera parábola podemos ver la ignorancia dentro del reino de Dios, que es lo que nos hace perder el reino. En la moneda perdida vemos que el descuido es un factor primordial o importante para que nosotros podamos encontrar o pertenecer o formar parte del reino. Y vemos que en el hijo pródigo intencionalmente gastamos la energía, las fuerzas, ¿verdad? De lo que nos ha sido dado. Así que algo que quiero comentar que hoy descubrí, hoy leyendo, encontré algunas cosas interesantes para que tomes nota. Y es que la parábola o las parábolas a menudo, sí, nos revelan o nos enseñan una verdad o un principio del reino de Dios, pero desde la perspectiva rabínica buscan despertar en la persona, en el sujeto, anótalo por ahí, buscan despertar estas parábolas el deseo del hombre o de la persona de retornar al creador. ¿Sí? Entonces, estas parábolas, ilustraciones, cuentos, si tú lo quieres ver así, buscan en todo momento dar una verdad, pero que esa verdad vaya acompañada o vaya o impacte la vida de la persona para que desee retornar al creador. Y algo que también estuve aprendiendo es que precisamente las parábolas ilustran, muestran, relatan un concepto divino, un concepto del infinito de Dios en algo o a través de algo finito, como una parábola, como una ilustración, para que el ser humano, las personas, puedan comprender y entender la infinitud de Dios en algo finito, que podemos, en este caso, comprender correctamente. Y eso es algo bien importante porque esa verdad nos enseña, y lo hemos visto a través de varias parábolas, que la parábola menciona, dice, ¿a qué compararé? ¿O a qué es semejante el reino de Dios? Y es que la verdad del reino de Dios es que como es arriba, es abajo. Dice que el reino de Dios es semejante, es decir, que la misma forma que se ilustra, ¿verdad? Para poderlo entender nosotros, es de la misma forma en que se visualiza en lo eterno. Así que lo que busca estas parábolas a través de transmitir una verdad es ilustrar precisamente que como es arriba, es abajo. Y hoy precisamente lo que vamos a ir descubriendo o lo que vamos a ir enseñando es ir un poquito más profundo, elevar eh, la exigencia o elevar el sentido del despertar en nosotros. Esta parábola lo que pretendo a través de esta enseñanza es poder elevar un poquito más nuestra conciencia y despertar precisamente a eso a lo cual Dios nos ha llamado. En cada una de estas parábolas podemos encontrar que, o en cada caso podemos encontrar que el que busca, lo que es, o lo que se perdió es buscado y es encontrado. Lo que era perdido es encontrado. Y posteriormente a ese encuentro hay un tremendo gozo, hay mucha alegría. Así que
precisamente algo que nos enseña la palabra o desde el lenguaje rabínico del siglo I es que el arrepentimiento, que es algo de lo que se habla en ambas parábolas, en estas tres parábolas, precisamente es describir un proceso de un pecador que al arrepentirse se encuentra a sí mismo. Lo repito una vez más, lo que busca esta trama, esta ilustración, esta parábola, este relato, este cuento, es que a través del arrepentimiento, a través de la teshuvá, describe el proceso que una persona al arrepentirse se encuentra a sí mismo. Así que en esta trama del hijo pródigo involucra a un padre, a dos hijos y que ambos están perdidos, solo que de diferente manera, ¿sí? Y lo que vamos a buscar o entender hoy o comprender hoy es precisamente esta parábola del hijo pródigo desde la perspectiva de la teshuvá, o desde la perspectiva del arrepentimiento, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que no vemos? Y desde mi perspectiva, lo que no vemos es que el padre o el hijo es semejante al padre. Y ese padre o esa imagen igual del padre es la que llevamos nosotros dentro, nada más que simplemente no la hemos descubierto. ¿Y quién encuentra esa semejanza del hijo con el padre? El que volviendo en sí recupera la memoria, recuerda quién es, de dónde vino, dónde está su padre y en dónde está su casa. Desde lo más profundo de su ser se da cuenta de que en la casa de su padre, dice, hay pan, los jornaleros comen hasta saciarse. Así que vamos a ver esta parábola del hijo pródigo. Acompáñame a Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Esta parábola, repito una vez más, busca, o la forma en que la quiero enseñar, busca despertar nuestras conciencias. Busca en todo momento que podamos comprender más allá de lo literal o más allá de lo que hemos leído, porque seguramente lo hemos leído, ya lo hemos explicado en anteriores ocasiones, pero hoy queremos ir más allá, con el propósito precisamente de poder encontrar nuestro origen. Y una de las cosas que dijimos es que precisamente la palabra Teshuvah, que escribimos la semana pasada ahí en su chat, ¿verdad? Aquí lo vuelvo a poner, por si alguien lo quiere ver. Realmente la palabra arrepentimiento no está bien traducida, ¿verdad? Porque en el hebreo sería teshuvah, es decir, retornar, volver. Y esa teshuvah o esa palabra teshuvah viene de la raíz shu, la anoté en el chat, que proviene de la raíz sub, que significa volver. Así que vienen dos preguntas interesantes que me gustaría que la anotaras. La pregunta sería, ¿quién retorna? ¿Quién retorna? ¿A dónde retornamos? Porque uno de los conceptos que tenemos y que se nos fue enseñado es que esta parábola del hijo pródigo es precisamente que el hombre o la persona que es pecadora regresa a la iglesia. Así es como lo hemos aprendido, así como lo hemos recibido, pero repito una vez más, lo que busco en esta noche y con la ayuda del Creador nos permita expresar precisamente lo que el pensamiento de Dios a través de su Torah o a través de su palabra quiere decirnos en esta noche. Así que Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Yo lo voy a leer desde el original. Si tú tienes tu Biblia ahí, en tu celular, en papel, sígueme con la lectura. Así que dice, el rabí, el maestro, le dijo también, cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre mío, dame la parte de tu herencia que me pertenece por herencia. Y les repartió sus posesiones. Y después, no de muchos días,
recogiendo todos los bienes adquiridos, se fue de la casa a un país lejano. Y ahí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. Así que una de las cosas que nosotros vamos a darnos cuenta, que cuando una persona está exiliada o su alma está exiliada, desperdicia su vida, su tiempo, su talento, sus recursos, sus habilidades, su recurso financiero, ¿verdad? En lugar de trabajar en su proyecto personal. Pierde inútilmente su energía, su fuerza en observar lo que hacen otros, la circunstancia, lo mal que le puede ir, lo mal que le trató la vida. Y una persona, repito una vez más, y esto pretende abrir conciencia, porque es la razón por la cual muchas veces nosotros dentro de una iglesia, dentro de una sinagoga, dentro de una mezquita, dentro de un sistema, nos sentimos vacíos. Nos sentimos que ni nosotros mismos nos aguantamos, que ni nosotros mismos nos conocemos. Porque yo puedo ir a una congregación, pero sentirme lejos de Dios. Digo, yo sé que estoy hablando con los santos de los últimos días, que a ustedes no les pasa, que eso no me pasa a mí, que a veces yo queriendo conectar con el Creador, simplemente no sé, no entiendo, no comprendo, ¿verdad? De repente los cables como que se cruzan, pero precisamente un alma exiliada desperdicia su energía, su fuerza en la crítica, en perder el tiempo, en ver, no es que sea malo ver televisión, pero a veces nuestra energía está basada en eso, ¿sí? Así que versículo 14, y cuando hubo malgastado todos sus recursos, todos los bienes recibidos, dice, sobrevino una grave crisis económica en aquel país, con hambrunas por todos lados, y dice, comenzó a sufrir de profunda necesidad. Y quiero que anotes algo muy bien interesante, que te digo que descubrí el día de hoy, y es que los sabios enseñan que el sabio, no, si no tiene carencia, el sabio, si no tiene carencia, la crea. ¿Cómo es eso? ¿Quién quiere padecer necesidad o carencia? Nadie, ¿va? De ningún índole. Dice, el sabio, si no tiene carencias, la crea. ¿Cómo yo creo una necesidad en mi vida? Por medio de preguntas. Cuando preguntamos, creamos un vacío que queremos llenar. En vez de quejarnos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué la circunstancia se generó así? ¿Por qué en vez de, sí, quejarme o reprocharle a Dios es, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué estoy dispuesto a aprender de esta necesidad? Las necesidades se crean cuando preguntamos. ¿Por qué me haces pasar por este conflicto emocional? ¿Qué quieres que yo aprenda a ver? ¿Qué quieres que yo corrija de mí? Siempre buscamos achacarle la responsabilidad a otros, al hijo, al tío, al primo, al dinero, a AMLO, ¿verdad? A cualquier otra circunstancia, en lugar de preguntar correctamente, ¿qué debo de aprender yo? ¿Para qué pusiste a esa persona cerca de mí? En el trabajo, cerca de la familia, en un entorno con el cual a veces nosotros vamos en la plaza, en la calle. ¿Qué debo de aprender de eso? Porque nosotros nos quejamos de qué mal nos va la vida, de qué mal circunstancia pasamos, pero no preguntamos, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué deseas que yo eleve? Porque posiblemente esa circunstancia que es repetitiva, que es constante, sea causa precisamente de vivir en un exilio. Un exilio que aunque vaya, y repito, a una iglesia, que no está mal que vaya a una iglesia, pero el punto es qué está pasando dentro de mí. Y dice, versículo 15, y no tuvo otra opción que acercarse a uno de los ciudadanos de aquel país que le envió al campo a apacentar cerdos. Y anota lo siguiente, una de las funciones del mal, así como lo oyes, una de las funciones del mal, una de las funciones del mal es ayudar a las conciencias dormidas a despertar. ¿Por qué pasas por ese problema? Una y otra vez.
¿Por qué tienes que volver a repetir el examen? ¿Por qué tienes que volver a sufrir? Porque algo que nos enseñan los sabios es que nosotros no tenemos que tocar fondo. Los sabios nos enseñan que nosotros no tenemos que precisamente pasar por un conflicto para corregir nuestras áreas emocionales, mentales, de carácter. No necesitamos tragar la hiel del problema en las finanzas, en el matrimonio, con los hijos. Nosotros no, los sabios enseñan que nosotros no debiéramos pasar por eso. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que nos gusta la mala vida. Nos gusta pasar por el mismo conflicto, nos gusta pasar por la misma circunstancia. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el dicho por ahí? Que el hombre, el ser humano, es el único que pasando por la misma piedra no aprende y vuelve a pasar. ¿Verdad? ¿Estás conmigo? Así que el mal, sí, como lo oyes, el mal te va a ayudar a que si tu conciencia está dormida, despierte. Por eso, el mal le ayudó a Job a entender que Dios era el que daba y que Dios era el que quitaba. Y por esa razón obtuvo el doble. Es una doble porción que él tuvo, porque entendió, comprendió que era Dios el que daba y que él quitaba. Dios da y dice, termina su expresión, ahora entiendo que Dios da y que Dios quita. Sea el nombre del Eterno, de Jehová, bendito. Tuvo que pasar por la pérdida de sus hijos, tuvo que pasar por la pérdida de todo, tuvo que pasar por esa enfermedad, para que entonces pudiera que el Dios, el creador del universo, el que daba y el que quitaba. Y después de haberlo comprendido, dice que el Eterno, que el creador le da el doble, de todo lo que tenía le da doble. Por eso es importante que tú no reclames mientras te va mal y entendamos, nosotros vivimos en un mundo dual en donde o es bueno o es malo. Y lo que Dios quiere, el creador, lo que busca es que nosotros podamos tener una conciencia de unidad. ¿A qué me refiero que tengamos una conciencia de unidad? A que todo aquello que me pasa es para mi bien. Todo aquello que yo vivo es porque así estaba planeado por el Creador bendito. Amén. Que lo que yo he vivido en mi circunstancia, en mi infancia, es para ayudarme a elevar mi conciencia. ¿Qué debo de hacer yo? Eso que yo lo veo como malo, debo de entenderlo, que es una forma para que entonces yo eleve mi alma. ¿Por qué tengo ese conflicto con mi madre siempre, o con mi padre, o con mi hermano? Y no lo he podido resolver. En vez de criticar, de enojarte, de frustrarte. Entonces, trabaja en ti y decir, eso que está sucediendo, va a permitirme a mí a conectarme con el Creador para entonces poder solucionar esa situación, poderla manejar de mejor forma. Por eso el mal tiene el propósito de ayudar a que nuestra conciencia dormida despierte. Hay muchos chicos que hasta que no están a punto de ser expulsados de la escuela, es como se componen. Y a veces es como que, ay, nada más por no reprobar. Sin embargo, es una experiencia que tienen precisamente para poder corregir áreas. Así que, verso 16, y el hambre que tenía era tan fuerte que se desesperaba por comer y llenarse de las algarrobas con que alimentaban a los puercos, pero nadie le daba. Este hombre, este tipo, este joven, necesitaba urgentemente encontrarse consigo mismo. Ha olvidado de dónde viene, ha olvidado que tiene una casa, ha olvidado que tiene un padre, y un padre con una herencia, con un mejor lugar para él, y que por ignorancia, como lo dijimos, por descuido, dice que malgastó todo lo que tenía, malgastó su energía, malgastó sus talentos, malgastó todo lo que era de él. Así que verso 17, entonces, y subraya eso, mi versión dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros
de mi padre tienen panes hasta de sobra, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y qué interesante, porque precisamente una de las formas que la palabra de Dios o los sabios nos enseñan es que precisamente este hombre, su necesidad, lo hizo ¿qué? Volver en sí, lo hizo despertar. Esa situación compleja, esa situación que a lo mejor a veces no sabemos manejar, nos frustramos, nos molestamos, nos sentimos mal. Dice que vuelve en sí. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde retorna? Y es que, como te decía hace un momento, nosotros nos han enseñado, hemos aprendido que cuando regresamos o cuando volvemos a un sistema, a una iglesia. Pero la realidad, lo que busca nuestra alma es ir más allá. No estoy diciendo que la iglesia, la congregación sea mala. Puede ser un proceso para seguir aprendiendo, seguir educándome. Pero la realidad es que muchas veces la gente, estando dentro de una congregación, se siente sola, se siente vacía, llena un espacio dentro de su rutina o dentro de su dinámica personal para no sentirse tan mal y decir que tiene una religión. Pero la realidad es que no se ha encontrado con el Padre. Vive un exilio como este hijo pródigo. Vive una lejanía. Yo no sé, ¿verdad? Si tú en algún momento te has sentido así. Que porque por más que a lo mejor ha sido un congreso, sentiste bonito, sentiste la unción, pero que la realidad es que sales de esa reunión, llegas a tu casa y vuelves a sentir ese vacío. Porque el hombre, el alma, nuestra alma busca una conexión con el Eterno, no con un sistema religioso. Nosotros nos hemos enfrascado por la forma en que nosotros hemos aprendido a que hay que volver a un sistema, a una iglesia. Pero la realidad es que, como repito, la gente sigue sintiéndose mal, sigue sintiéndose separada del Padre. Se siente que ellos están aquí o que tú estás aquí y Dios allá. Es decir, siento que hay algo, pero no sé cómo descubrirlo. ¿Sí? Yo estoy aquí, Dios está en algún universo por allá arriba. Sigo sintiéndome vacío. ¿Quién es el que retorna? Esa es una gran pregunta. ¿A dónde retorna? ¿Quién retorna? Así que anótalo por ahí. ¿Quién es el que retorna? Retorna a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que activa su arrepentimiento. Retorna a aquella persona que activa su arrepentimiento, que activa su teshuvah. ¿Y qué pasa cuando este hombre vuelve en sí? Recuerda, refresca su memoria y recuerda que hay un padre que tiene una casa, que tiene jornaleros, que comen hasta tirar para arriba, y que esa casa, que ese padre lo dejó, él se fue, abandonó esa casa años atrás. Pero repito una vez más, retorna aquel hombre, aquella persona, ¿verdad? Que activa el arrepentimiento. ¿Y qué activa el arrepentimiento? El deseo de volver a casa. Las cosas no se dan porque sí, no se dan en maceta. Retorna aquel que activa el arrepentimiento, aquel que se hace preguntas. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Para qué Dios me ha permitido tener lo que tengo? ¿En qué tengo tantos años y qué voy a hacer con mi vida? Porque aunque pudiéramos decir que hemos logrado en cierto grado un éxito, aún a pesar de eso hay un vacío en el corazón del hombre. En el alma del hombre desea ser llenada. ¿Por qué? Porque vivimos en un exilio y necesitamos regresar a casa y estimular ese deseo de volver a casa mediante el arrepentimiento, con una teshuvah, con un volver significativo, sincero. El joven no volvió a una estructura religiosa, sino que volvió en sí, volvió y se miró adentro de sí y se dio cuenta que su padre lo estaba esperando.
Es decir, tú y yo necesitamos, como lo hemos dicho anteriormente, tener un proceso de introspección, un proceso profundo de introspección. El joven recordó dos cosas. Dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen demasiado pan? Así que recordó a su padre y recordó su casa. Es decir, recordó que él era alguien, recordó que él pertenecía a alguien, a una persona. Así que vuelvo a repetir, nosotros confundimos, ¿verdad? Que el retornar es volver a una iglesia, a hacer una liturgia. Volver es precisamente encontrarme conmigo mismo, reconocer que hay una necesidad de mí que necesita ser saciada. Isaías capítulo 66, versículo 1, nos enseña que no hay ninguna iglesia, no hay ningún lugar que pueda contener a Dios. Isaías 66, 1 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Y entonces la pregunta sería, ¿en dónde está Dios? Isaías 57, 15 nos da la respuesta. Dice que yo habito, yo vivo con el quién. Yo moro, yo vivo con el humilde, yo moro, yo vivo con el contrito de corazón. Así que ya esta parábola nos da una línea de pensamiento sobre qué y cómo nosotros ir trabajando mediante un profundo y sincero, una profunda y una sincera teshuvá. Y por eso cuando tú la haces de forma sincera, de forma honesta, es que entonces tú estás comenzando a ver esa luz en medio del túnel, estás comenzando a ver esa luz en medio de la tempestad, porque estás comenzando a ver tu rectificación. Tú estás, como podríamos decirlo, tú estás entendiendo para qué estás en esta vida, cuál es la función de tu alma en esta vida. Estás encontrándole el sentido a tu vida. Y lamentablemente, raras veces la gente o las personas va a encontrar en las iglesias el sentido de la vida. De hecho, luego de pasar varios años, por varios tiempos en la iglesia, nos comenzamos a preguntar, ¿eso es todo lo que hay? ¿Para esto he venido? Porque en verdad siento que me falta algo. ¿Hay algo más? Esas son cosas que yo me he preguntado. ¿Hay algo más? ¿Para esto vine? ¿Cuál es mi función en este plano material? Y esas preguntas, precisamente, como lo decían los sabios, generan una necesidad que desea nuestra alma ser llenada. Mientras no nos hagamos esas preguntas, seguiremos en un exilio, seguiremos malgastando nuestro esfuerzo, nuestras energías. Verso 18 dice, me levantaré, y dice, y volveré a mi padre y le diré, Padre mío, pequé contra Hashem y ante los ojos, y ante tus ojos. Verso 19, ya no soy digno de que me reconozcas como hijo tuyo. Te ruego que me tomes como uno de tus jornaleros. Esa palabra, me levantaré, es la misma en hebreo, es la misma que se usa para resucitar. Así que el hijo pródigo volvió en sí para resucitar, para volver de los muertos, para volver de los muertos. El joven salió de la ignorancia que tanto hemos dicho, mediante el recordar, mediante precisamente el esfuerzo de verse a sí mismo y reconocer que necesitaba algo más. Como ya hemos dicho, o lo dije la semana pasada, el pecado desde la perspectiva hebrea es precisamente errar en el blanco, fallar. Implica que muchas veces nosotros queremos hacer lo bueno, queremos tener buenas actitudes, un buen sentir, un buen pensamiento,
pero mi condición humana me traiciona, porque yo a veces queriendo llegar a la oficina o con los compañeros, a veces veo algo y ya me, me frustré, me molesté, ¿verdad? Y yo tengo que trabajar con eso, identificar esas áreas, por qué me molesto, cuál es la razón. Entonces, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 19 al 20. Dice que el querer hacer lo bueno está en mí. Nosotros tenemos buenos deseos, yo lo he dicho. Todos tenemos buenos sentimientos, tenemos deseos correctos en el sentido de hacer el bien, porque está en nuestro ADN, en nuestra naturaleza. Quiero hacer lo que es bueno, dice Pablo, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual, dice, lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Nuestra naturaleza en muchas ocasiones es la que nos traiciona para hacer muchas veces lo correcto, tener las actitudes correctas. Y si pecado es errar en el blanco, fallar, piensa en esas circulitos que tienen los arqueros y que van mediante el color y que el arquero falla porque no le da el centro. Eso es de acuerdo a la perspectiva hebrea. Eso es pecado, errar en el blanco. ¿Cómo yo voy mejorando? ¿O cómo puedo ir acertando en lo correcto? ¿Cómo yo puedo ir acertando en el blanco? Descubriendo cada día, tomando la cruz cada día, ¿verdad? Descubriendo cada día nuestras correcciones. ¿Qué hoy, qué tengo que corregir? Hoy, si yo soy sincero conmigo mismo y hago una autoevaluación y anoto también los cuestionamientos o los argumentos que me hace mi hija, mi esposa, mi otra hija. Yo debo de autoevaluar por qué caigo o soy recurrente y fallo, porque yo deseo portarme bien o ser buen padre, pero me gana cierta actitud, cierto pensamiento, cierta reacción. Y es ahí donde yo tengo que hacerme esas preguntas, hacer esa introspección profunda para entonces corregir, para entonces hacer precisamente apretar tuercas o aflojar, ¿verdad? Descubrir cada día qué correcciones debo hacer en mí, siendo sumamente honestos. Hay algo que yo ya quiero compartirles porque cada vez me doy cuenta que de manera particular, eso es lo que desde hace año y medio, que casi dos que inició la pandemia, son de las cosas que a mi esposa y a mí nos han ayudado a equilibrar muchas áreas y aspectos en nuestras vidas. Ser un poco más felices, trabajar un poco más en esos aspectos y es precisamente conocer el equilibrio que me hace falta. A veces somos, damos a otros y no nos damos a nosotros mismos. Ahí hay desequilibrio. A veces hablamos sin pensar, a veces reaccionamos o somos muy severos, muy rígidos y nos hace falta flexibilidad. O a veces somos muy flexibles que nos hace falta ser más rigurosos, más estrictos, más disciplinados. Por eso muchas veces viene a nuestra vida infelicidad porque hay desequilibrios en nuestras vidas. Y una de las cosas que nosotros queremos enseñarles es precisamente a cómo equilibrar esas energías que están dentro de nosotros y que cuando nos damos cuenta podemos trabajar más efectivamente en esas áreas. Precisamente para poder vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad. Como hemos enseñado en los matrimonios, tener un matrimonio de paz. ¿Sí? Y dice el verso 20, y enseguida se levantó y vino a su padre y estando aún lejos, lo vio a su padre y se le conmovieron sus entrañas y salió corriendo y se echó sobre su cuello. Simplemente este aspecto de echarse sobre su cuello habla precisamente de la unidad. Hay una palabra en hebreo que se llama debekut,
que simplemente nos enseña o nos dice que es la unión entre Dios y nosotros, tener una íntima relación entre Dios y nosotros. Y dice que no podía detenerse de besarle. Y le dijo entonces el hijo, Padre mío, pequé contra Hashem y ante tus ojos no merezco que me reconozcas como tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, venid pronto, sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y sus zapatos en los pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos, y luego hagamos fiesta, la fiesta en nuestra vida, la alegría que estamos buscando, la alegría que todos deseamos tener, comienza cuando termina la ignorancia. Pero para yo salir de la ignorancia, necesito hacer sinceramente una introspección de verdaderamente cómo yo me encuentro. Ese es el mensaje del hijo pródigo. Hacer despertar nuestras conciencias y darnos cuenta de que no necesitamos llegar a un sistema religioso, que insisto, nos sirve, nos ayuda porque nos educa, nos forma. Nosotros hemos aprendido muchas cosas dentro del sistema religioso, disciplina, orden, ser buenos estudiantes, pero necesitamos algo más, profundizar algo más, porque nuestra alma necesita encontrarse con su creador y hacer una unidad con ese creador. Por eso nuestra alegría, nuestra fiesta comienza cuando termina la ignorancia. Y finalmente, paradójicamente, versículo 24, dice, versículo 25, perdón, pero su otro hijo, el mayor, estaba en el campo y mientras regresaba, al escuchar los cantos y las danzas, se acercó y llamó a uno de los criados y le preguntó qué sería la razón de aquello. Y él le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar al becerro gordo por haberle recuperado sano. Pero la noticia le causó gran enojo y no quería entrar. Saliendo entonces, su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido un mandamiento tuyo y he aquí nunca me diste siquiera un cabrito para festejar con mis amigos. Mas cuando regresó ese hijo tuyo, no mi hermano, aquel hijo que es tuyo, que consumió tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y danzar de alegría, de gozo, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y hoy ha sido hallado. Paradójicamente, el hijo mayor que estaba cerca del padre, en verdad, en realidad, estaba lejos. Porque no necesita estar frito y cocido, como dicen en la iglesia, para que tu corazón esté lejos de Dios, de sus obras, de lo que Él manda, de lo que Él pide hacer, del estilo de vida que te invita a que tú vivas. Pero paradójicamente el hijo mayor estaba aparentemente cerca, pero en verdad estaba lejos. Y el hijo que se fue, que andaba perdido, al final, al final, terminó muy cerca de su padre. La invitación del Creador para nosotros a través de esta parábola, que en realidad mi intención era llevarte precisamente a otro nivel de conciencia, dejar por un momento el, la interpretación básica, literal, para que tú pudieras comprender que precisamente nosotros necesitamos y deseamos felicidad, pero muchas veces no encontramos esa felicidad, no encontramos la paz con nosotros mismos, porque precisamente nosotros estamos exiliados. Mi alma está exiliada. ¿Cómo lo sé? Por los conflictos que yo vivo de forma interna. No me aguanto ni yo mismo, no sé ni lo que tengo, ¿verdad? Le echamos la culpa a la menopausia, a la andropausia, a la suegra, al suegro, a la casa, a AMLO, al norte, al frío, al calor, a la gordura, a los tacos, a los tamales, a los
al Día de Reyes. Buscamos justificar nuestras acciones, pero la realidad es que nosotros hemos tenido miedo de encontrarnos con nosotros mismos. ¿Por qué hemos tenido miedo de encontrarnos con nosotros mismos? Porque ni siquiera nosotros mismos sabemos de dónde hemos venido. Porque nuestra conciencia no ha despertado de que nosotros somos hijos de Dios, del Creador bendito que formó el cielo y la tierra. Pero que lo que detona ese deseo de regresar a lo raigal, ¿qué Dios pensó de mí cuando me creó? Dice la palabra que mi embrión vieron sus ojos. Él puso una asignación para mí en esta tierra. Muchos de nosotros deseamos cierto éxito, cierto conquistar ciertas cosas, pero a veces nos sentimos vacíos, nos sentimos insatisfechos y esa insatisfacción no habla sino de otra cosa, que necesitamos retornar al Creador. ¿Cómo retorno al Creador? Lo dije una vez más y lo repito, haciéndome preguntas. ¿Para qué aprendí lo que aprendí? ¿Por qué me pusiste en esta familia? ¿Por qué tuve estos hijos? ¿Qué quieres que yo haga con el tiempo o con el resto de mi vida, con el dinero que me has dado en mis manos? Pero no nos preguntamos ciertas preguntas porque en el fondo sabemos muy bien las respuestas. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos gusta vivir en un mundo dual, en un mundo ambiguo. Quiero, y como lo dijimos en las parábolas anteriores, debo medir, debo evaluar, debo pensar si voy a ser capaz de aguantar la vaina, como dicen en Puerto Rico. Porque el reino de Dios requiere esfuerzo, disciplina, y nuestra cultura lamentablemente nos ha hecho pensar que entre más fácil sea, mejor, ¿no? Ah, pues fácil, sin esfuerzo. Pero el reino de Dios, déjame decirte que es totalmente diferente. Requiere esfuerzo, dedicación, esmero, para entonces nosotros poder ver los resultados.